Hola a todos, bienvenidos de nuevo. En este video vamos a trabajar sobre por qué el 2026 es un año tan intenso y tan distinto a todo lo que hemos conocido. Así que si tú tienes dudas o preguntas de por qué se está empezando a sentir así el año, quédate que no solamente te explico por qué, pero sí también te voy a explicar qué hacer con todo esto que está sucediendo en el 2026. Bueno, vamos a usar dos metodologías de trabajo. Vamos a trabajar con la astrología, pero también vamos a trabajar con los elementos de la naturaleza, y para eso también vamos a usar un poco estos símbolos muy hermosos que nos ofrece la astrología china. No soy experta, pero me encanta el tema y podemos empezar a introducir un poco más cómo también la naturaleza nos empieza a hablar en ciertos momentos específicos, como en el 2026. Bueno, también contarles que estoy intentando hacer estos nuevos videos, editarlos desde un nuevo lugar, así que espero que este video sí se escuche bien y que se escuche en la velocidad apropiada y correcta, pero si acaso tú también puedes modificar la velocidad a tu propio gusto. Y bueno, recordamos ese video anterior que hablamos de Neptuno y Saturno en el grado 0 de Aries. Es muy importante durante este año simplemente hacer las cosas, salir al mundo, expresar lo que necesitemos expresar y no juzgar nuestros propios brotes, porque naturalmente van a venir con torpezas y no van a venir perfecto. Y todo esto tiene mucho sentido con el 2026 y te lo voy a contar. Entonces, lo primero que por lo que necesitamos empezar es que definitivamente estamos haciendo un cambio completo elemental. Esto ya venía sucediendo tiempo atrás. No sé si recuerdan la pasada conjunción que tuvimos de Júpiter con Saturno en los primeros grados de Acuario ya hace unos años, que auguraba otro ritmo totalmente diferente. Esto es algo muy curioso en la astrología, porque para trabajar ciclos amplios nosotros trabajamos ciertas conjunciones planetarias, pero también trabajamos los planetas que son más lentos, como son Urano, Neptuno y Plutón, que están creando ciclos más colectivos o ciclos más generacionales. Entonces resulta que nosotros venimos de unos procesos. Por ejemplo, Plutón estuvo por 15 años en el signo de Capricornio. Él salió definitivamente ya e ingresó al signo de Acuario, que es un signo de aire, pero nosotros estuvimos trabajando mucho tiempo el tema de la estabilidad, el tema del arraigo, el tema de la tierra. Neptuno estuvo más o menos por 13, 14 años, Neptuno en el signo de Piscis. Entonces esa era una ayuda que recibía la tierra, es el agua, Piscis agua. Lo que hacía era hidratar estos procesos de estabilidad, de concreción, de enraizamiento, y nos daba como esta especie de conexión y nos daba como una especie de refugio interior. Luego, adicional, venimos trabajando con un Urano que estuvo por 7 años en el signo de Tauro, desde el pasado 2018, y también estábamos trabajando todos estos temas. En este caso, lo que estaba haciendo Tauro era tratar de aflojar la tierra que era muy dura, la tierra que era muy rígida, pero sin embargo seguíamos trabajando sobre elementos como tierra y agua. Esa fue la razón por la cual todos estos últimos años fueron tan desafiantes para las personalidades que tienen predominante elemento de tierra y elemento de agua. Y esto pues ya es mucho más personal. Y resulta que en este 2026, en el 2025 tuvimos una probada, pero oficialmente en el 2026 es cuando estos 3 planetas lentos que están hablando de procesos generacionales y colectivos cambian definitivamente de signo. Así que vamos a ver que el próximo 26 de enero Neptuno va a ingresar al signo de Aries. Luego vamos a ver que el 14 de febrero lo va a acompañar luego Saturno en ese mismo signo de Aries. Pero aquí ya tenemos un lento que está cambiando de signo, que es Neptuno, pasándose a un signo de fuego. Estaba en agua y pasa a signo de fuego. Luego vamos a ver que Urano, el 26 de abril, se muda definitivamente a Géminis. Él estaba en Tauro y pasa definitivamente a un signo de aire, como lo es Géminis. Y Plutón, que ya lleva un cierto tiempo en el signo de Acuario, que es otro signo de aire. Esto cambió completamente la dinámica energética que vamos sintiendo en este año nuevo, y de seguro ya lo estás empezando a sentir, pero esto no ha empezado. O sea, esto está hasta ahora por empezar. Nosotros estamos hasta ahora en una transición incómoda. El 2025 fue como una invitación de lo que podía llegar a asomarse, a movilizarse, pero en el 2026, hasta que estos planetas ingresen definitivamente, todavía estamos en este periodo de transición, así que es muy importante retomar esto.
Significa que hay mucha energía del fuego y mucha energía del aire. Y como saben, en la naturaleza elemental, el aire alimenta el fuego. Entonces, esto es velocidad. Las cosas no van a ser lentas de aquí en adelante, no va a demorarse y no es como que estamos haciendo antesala para que tú hagas tu procesamiento. No funciona de esta forma. Lo que está sucediendo es que aparece una fuerza, aparece un impulso, una iniciativa y el aire que está yendo además muy rápido, conectando ideas, comunicando, conectando escenarios, lo que hace es acrecentar ese fuego. Entonces, partiendo de esta idea, necesitamos ver obviamente los pros y los contras que toda experiencia trae, porque todo trae como estos contrastes. Cuando nos vamos en el exceso, cuando nos vamos en el defecto, vamos a ver aquí un poco los retos. Pero necesito decir que es un año que es de fuego, que es un año de movimiento, ¿no? Esto, por ejemplo, tiene sentido con el nuevo año chino, que es el caballo de fuego. El caballo de por sí ya es un animal de naturaleza ígnea, de naturaleza de fuego, y adicional, pues se le pone el fuego. Entonces, este fuego no es pensar en moverme, este fuego no es meditar mientras me muevo, no, esto es un fuego en movimiento y el asunto es que se va quemando mientras se va movilizando. Lo que hace es encenderse y desplazarse. Esto es un poco lo que vamos a ir sintiendo y tiene todo el sentido con lo que vamos a vivir el próximo 20 de febrero, cuando ya el Saturno y el Neptuno se unan en el 0 grado de Aries, que Aries es el impulso, el movimiento, la iniciativa, el emerger, el renacimiento. Eso te conté en otro video que lo puedes ir a ver ya, Saturno y Neptuno en el 0 grado de Aries. Entonces, claro, todo esto es una movilización del fuego. Esto significa que de aquí en adelante, porque esto es además un ciclo que nos toma tiempo, esto hasta ahora está empezando, mínimo vamos a tener por 7 años a Urano en Géminis, así que estamos hablando de un ciclo en el que se acompañan el fuego con el aire. Entonces necesitamos entender que se acabaron los ciclos de la introspección, que es prolongada, de los procesos largos que no tienen salida, o de esta necesidad de la contención excesiva. Todo esto está generando además una especie de crisis con ciertas cosas. Entonces, tú y yo vamos a empezar a ver que ya no vamos a poder tolerar el estancamiento. Este año nos va a pedir movernos, ¿no? Y ya luego miramos cómo lo vamos organizando, pero empieza a moverte para que la vida empiece a nacer, y lo que se necesita es un ritmo externo mínimo, pero que sea constante. Eso es lo que se nos está exigiendo en este tipo de años y en este tipo de ciclos. Entonces nosotros venimos de ciclos donde confundimos que más conciencia era más profundidad, o de que más sensibilidad entonces nos hacía más sabios, o más introspección nos hacía más elevados, ¿verdad? O que si había más análisis y más sobrepensar, entonces había más sabiduría. Y esto definitivamente no. Y el 2026 no los va a mostrar. Entonces van a pasar un montón de cosas interesantes de entrada, porque parte de lo que nosotros estamos cambiando de los valores es, por ejemplo, la persona que habla mucho, que sabe mucho, pero que en su vida no se ve el efecto, ¿no? O, por ejemplo, mensajes, información que se puede llegar a canalizar, datos, haber leído una biblioteca entera, tener un montón de información en tu cabeza, pero si eso no te permite, así sea, crear microacciones de cambio y de movimiento, tú vas a empezarte a sentir un poco distanciada de todos estos tipos de influencias. Todo esto está pasando en medio de todas estas crisis, de cambios, de ciclos. Es crítico porque nos incomoda en la medida en que no sabemos cómo es el nuevo ritmo mientras nosotros vamos aprendiendo a movilizarnos, pero tiene un montón de ventajas. Entonces, necesitamos acciones visibles, decisiones que sean prácticas, circulación de la energía y una exposición moderada pero real, ¿cierto? El fuego es un elemento muy interesante porque el fuego es el elemento de lo auténtico. Entonces tampoco se nos está pidiendo mostrar por mostrar o exhibir por exhibir, mucho menos exhibir para llamar la atención. Esto es otra cosa que también se está cayendo.
todo aquello que no se sienta auténtico, entonces es mucho mejor expresar algo pequeño pero auténtico, algo que te sea natural, algo que de verdad esté afianzado a tu propia raíz y sobre todo a tus propios valores. Y pensemos que los valores están directamente asociados a aquello que tú valoras y eso para cada uno va a ser totalmente diferente, pero importante. Bien, entonces vamos a avanzar porque en realidad quiero hablarles de cómo se siente energéticamente todos estos ingresos de estos 3 planetas lentos, como son Urano, Neptuno y Plutón. Ellos son además planetas transpersonales, se les llaman transaturninos porque están más allá de Saturno, pero además tienen una connotación espiritual. Significa que sus movimientos nosotros no los podemos controlar desde la voluntad o desde la conciencia personal egoica. No es algo como que yo digo, listo, voy a estudiar y a controlar este ciclo para que luego entonces me vaya de cierta forma o de cierta manera. No funciona de esta forma. Estos planetas tienen una sabiduría mayor y tienen una relación unificada y responden directamente a lo espiritual y eso significa que no tiene valores personales. Nuestros valores personales tienden mucho a conservar lo que conozco, por ejemplo, a pegarme a lo que me es familiar, a sentir que tengo una sensación de control o que es predecible. Entonces, nuestras personalidades siempre van a buscar y van a tender a ir a eso que siente que puede manejar o que puede manipular porque entiende cómo funciona. Los planetas transpersonales de entrada nos dicen que ese no es su valor, que el valor es la expansión, el crecimiento y el aprendizaje. Ese es el valor más grande. Me atrevería a decir que ni siquiera la vida es lo más valioso para el transpersonal, porque el transpersonal o el aspecto espiritual entiende que la vida no se acaba, que la vida es un continuo, pero esa vida tiene ciclos, ¿cierto? De vida y muerte. Entonces, no se conflictúa tanto por los finales como nosotros lo hacemos, no tiene un conflicto con estos aspectos de sombra o estos aspectos de muerte o estos aspectos de finales, porque sabe que dentro de la naturaleza eso también existe como un patrón importante para que la vida pueda continuar. Entonces, de alguna forma, esos valores o esos atributos que nos ponen en movimiento dentro de lo colectivo usualmente siempre nos sacan de la comodidad a nivel egoico o personal. Esto hay que dejarlo en claro. Entonces, ¿cómo se sienten estas energías? También hay que decirlo, como no lo podemos controlar, tampoco lo podemos predecir. Entonces, realmente es tonto decir qué va a pasar en el 2026, porque de entrada te digo que están pasando tantas cosas, estos 3 planetas coincidir en un año que cambian de forma definitiva de signos zodiacales, aunque han venido haciéndolo en una especie de transición, eso es muy extraordinario y que se den además con ciertos elementos. Por ejemplo, Neptuno en conjunción a Saturno es otro indicador de un ciclo de más o menos unos 36 años dentro de la astrología. Y esto también nos llama la atención que todo coincida en el mismo 2026. Entonces, no de entrada decir que es un año muy distinto, muy diferente. Nadie que esté vivo ha experimentado esto que estamos viviendo. No podríamos controlarlo, predecirlo, encasillarlo. Eso es pues una especie de error. De hecho, lo que sí podríamos esperar es que la energía es muy diferente y que esa energía nos va a pedir que nos movamos de maneras probablemente que no conocemos aún mientras nos vamos adaptando a todos estos movimientos. Claro, eso significa que si yo inicio algo nuevo, pensémoslo también a nivel personal, si algo arranca nuevo, todo aquello que está todavía pegado a las formas antiguas va a resistirse. Entonces, en estos momentos de transición, vivimos las épocas más oscuras o difíciles a niveles globales porque es la lucha entre lo que están haciendo y lo que no quiere morir. Entonces, una de las maneras más, digamos, conscientes de vivir estos ciclos es, de hecho, soltar lo antiguo, soltar lo viejo. Esto, por ejemplo, tiene que ver y tiene una relación con este año 2025, que fue es todavía el año de la serpiente, dentro del horóscopo chino, que es una invitación a la muda de piel. Entonces también decir que todo lo que viene en el 2026
si a ti te toma todavía con un montón de apego, con un montón de resistencia, con un me aferro porque yo no quiero que esto caiga, aunque en el fondo ya sabes que eso se cayó, y puedo estar hablando de rutinas, de formas de producir dinero, formas de trabajar, escenarios, amistades, vínculos de pareja o vínculos familiares, y tú ya notas que esto llegó a un punto en el que ya se concluyó. Si todavía sigues aferrándote a que eso no caiga, el 2026 va a ser muy agotador, muy drenante. La cualidad del fuego del 2026, todo esto que hay en el aire, tanto aire y fuego en este año, este caballo de fuego que se está acelerando mientras se está produciendo el mismo fuego, esto nos dice, el momento de soltar ya pasó. Y tiene un sentido, sueltas es para poderte ir más ligero en el viaje, porque si tú no te aligeras en el viaje, pues te vas a quedar en la acumulación. Piénsate una persona que corre sin ningún tipo de equipaje, una persona que va cargadísima de un montón de kilos en su maleta. Eso tiene un sentido. Primero en el 2025 veíamos qué servía, qué no servía. Muchos sistemas están cayendo, y si todavía tienes dudas, pues acá te voy a contar también qué se está cayendo para que no inviertas más energía en eso. Y un espacio que te está pidiendo un renacimiento completamente nuevo, aunque no se sabe cómo es y hacia dónde va a parar. Entonces, un poco el tema es, necesitas solamente una pequeña dirección y vas a ir aprendiendo en la medida en que vas, no en la medida en que lo tengas todo perfecto y calculado. Este año tiene que ver con hacer sin perfección, aunque no esté del todo definido, del todo cerrado. Te pide que haya un avance, porque cuando la conciencia no se mueve, se estanca, y cuando la sensibilidad toda tu vida empieza a ser solamente sensible, o solamente sentir, o solamente recibir, ¿cierto? Eso sin forma también empieza a diluirse, que es un poco el ciclo que les contaba de Neptuno finalizando en Piscis en el anterior video de YouTube. Entonces, ahí nosotros estamos viendo que se tiene que empezar a mover algo, y esto cambia por completo nuestros conceptos de aquí en adelante en este nuevo ciclo. Entonces, este fuego puede ser entusiasmo, expansión, creatividad y liderazgo, pero un fuego mal encauzado puede ser impulsividad, definitivamente burnout, explosiones emocionales o decisiones que no tienen sostén. Entonces, como consejos para el 2026, de entrada el primero es: si vamos a tener un año y vamos a recibir un año de tanto fuego y aire, y el aire aviva el fuego, ¿cierto? Y esto se está movilizando tan alto, necesitamos apoyo de otros tipos de elementos para que ese fuego no se expanda y lo incendie todo. Literalmente es un año de fuego, y metafóricamente es un año de fuego. Y el tema del fuego es que se extiende más rápido de lo que pensamos. Creemos que se demora, y no es cierto. Entonces, cuando tú empiezas a actuar más en el fuego y empiezas a sostener más fuego, lo que hace ese fuego es crecer, 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 volverse imparable y quemar al sistema. El sistema no contiene el fuego. Entonces vamos a necesitar la primera cosa, las primeras ayudas de este 2026, que tiene que ver con el elemento de la madera, que está muy directamente asociado también simbólicamente al signo de Aries. Entonces, yo necesito una dirección, porque con dirección el fuego se encausa. Y el riesgo es que, como hay tanto fuego y puede haber tanta impulsividad, yo me desperdigue en un montón de escenarios y este fuego lo incendie todo y yo colapse energéticamente. De entrada, si te digo, es un año que, si tú no tienes cuidado con tu sistema nervioso, puede colapsar muy fácil, porque la información va muy rápido. Las noticias, los contextos, lo que se dice, lo que no se dice, lo que pasó, lo que no pasó, o sea, todo va en un escenario de muchísima mayor velocidad. Esto, por ejemplo, nos recuerda un poco a la tecnología acuariana. Pensemos un poco en todo el tema de la inteligencia artificial. Esto no va a detenerse y no va a ir lento mientras nosotros nos vamos acostumbrando. No, siempre estos cambios van a ir más rápido de lo que nosotros vamos con ellos. Entonces, un poco el tema es cómo nos cuidamos en ese proceso de aceleración o de velocidad energética. Para poder darle madera a este fuego, planes simples, fechas claras, proyectos que tengan principio y fin, decisiones que estén alineadas con tus propios valores, y lo que te decía es, eso es lo que
lo que para ti es valioso. Si para mí es valiosa la presencia, la conexión, si para mí es valiosa la comunidad, si para mí es valioso la abundancia, la belleza, qué tipo de aspectos para ti son valiosos, y eso debe estar dentro de tu dirección. Un crecimiento que sea gradual y no explosivo. Entonces va a haber una tentación y una tendencia en el 2026 de lo quiero ya, lo quiero de un momento a otro y lo quiero definitivo, entonces todo lo que lance tiene que al día siguiente dar unos enormes resultados. Y curiosamente, cuando tenemos esta carga, cuando tenemos esta expectativa, es que los proyectos no nacen y no crecen, porque como les decía en el anterior video, esto es como pedirle a un brote que me cargue y que me sostenga. Diferente si fuera todo un roble que lleva cientos de años creciendo y teniendo un gran sostén porque ha recibido abono, porque ha recibido nutrientes, a diferencia de algo muy chiquito, incipiente que está empezando a nacer. Entonces, sí, todos los brotes son torpes, los brotes son incipientes, esperar hacerlo perfecto no, entonces hay que hacerlo, eso es todo, hay que hacerlo, hay que mencionarlo, hay que expresarlo. Pero cuando tenemos esta expectativa de ahora qué va a ser mi vida con el fuego, con el brillo, que todo el mundo vea, va a ser el conflicto. Entonces, el fuego prefiere que haya un crecimiento gradual, que tú lo puedas sostener, ¿no? Esto, por ejemplo, es algo que vi de un creador de contenido que me llamó mucho la atención, porque él decía que para tener redes sociales necesitas ser constante, pero no la constancia de obligarte a hacer contenido, sino de algo muy simple que te nazca de forma tan natural que lo puedas sostener por mucho tiempo, y tiene todo el sentido, ¿verdad? Ahora imagínate esto en todo tipo de casos, en tus emprendimientos, con el cuerpo, con el trabajo, con tus hijos, ese pequeño mínimo que sí puedes sostenerlo en el tiempo. Eso es lo que va a mantener el fuego encendido, ¿no? Y aquí el riesgo con Aries es que Aries es una chispa que da todo su fuego y luego se queda sin nada y se apaga y dice, ya me cansé, lo di todo en un mes y ya no tengo que más dar, y me aburrí y me voy a dar otra explosión. Esto no materializa nada enorme, nada grande y nada con dirección ni sentido. Entonces es importante que prefiramos elegir el mínimo posible para poderlo sostener en el tiempo. Eso sí es muy recomendado en este 2026. Así que empieza con un pequeño objetivo. Voy a esto todos los días 15 minutos. Es mucho mejor 15 minutos que decir que un día me dedico 3 horas y al día siguiente otras 3 y ya al quinto día estoy absolutamente extenuada y quemada por el fuego, ¿verdad? Vamos a necesitar la dirección, no solo el impulso. Y esto está muy asociado con el fuego de Aries, la visión. Aries tiene, y les había contado de este arcano del tarot, que es el emperador, y si tú lo ves, él tiene una visión clara, él está tomando una iniciativa sobre una imagen interna. Entonces, esto es la visión. Yo tengo algo como una idea dentro de mí, un propósito, un valor, algo que aprecio mucho, un llamado, una intuición, algo que me llega como una idea. Y yo lo que necesito de aquí en adelante es, en vez de, pero y entonces, ¿será que sí? ¿Será que no? Voy a preguntarle a fulano y voy a pedirle ayuda a sutano. No, mejor esto de estar rumiando y quedarse, y es que no estoy lista, y es que salió mal a la primera, entonces esto va a fallar. Yo ya vi que esto va a fallar para siempre, esto no tiene sentido, ¿yo qué estoy haciendo? Yo estoy fingiendo ser alguien que no soy un impostor, todo esto que nos decimos que es muy humano. En vez de eso, entonces aparece esta imagen y voy a intentar esto, que es pequeñito y sostenible. Yo puedo grabar un video de YouTube a la semana, luego de pronto cada 15 días, y si mucho un mes, pero si grabo video todos los días, llega un punto en el que ya no lo voy a poder hacer. Este tipo va a ser importante y tiene que ver con una visión de Aries. Ahora el 2026 dice, no es suficiente la visión, tiene que haber un movimiento pequeño hacia esa dirección. Elige una cosa, no un montón, porque ese es otro riesgo del fuego. Un montón de puertas abiertas. Elige una puerta y dedícate en el mínimo viable que pueda llegar a ser sostenible, nada explosivo. Bien, luego vamos a necesitar otro elemento, ¿cierto? Porque ya tenemos mucho fuego, hay mucho aire, esto está avivando toda esta sensación enorme del 2026.
Le decimos, bueno, te voy a dar madera porque esto es darle una dirección y una contención al fuego, pero ahora le voy a dar tierra. La tierra es el elemento que le sigue al fuego. De hecho, dentro de la rueda creadora de los elementos, primero viene la madera y luego viene el fuego y luego viene la tierra. Entonces, la tierra es la que va a recibir los efectos o los movimientos del fuego. Si tú no tienes tierra, aquí peligras. Y esto lo vamos a relacionar directamente con el Saturno ingresando en Aries. Esto es extraordinario del 2026 y es hermoso, porque resulta que el 26 de enero Neptuno ingresa a Aries, pero Neptuno es un planeta de disolución, de confusión, de bruma. Entonces, claro, es muy peligroso un Neptuno en Aries porque esto es volver brumoso y confuso todo el ambiente, por ejemplo, de los líderes, el tema de las explosiones, de las guerras, de los movimientos de impulso, de conquista, todo eso lo rige Aries. Entonces es un poco peligroso porque acá entonces, por ejemplo, podemos idealizar personajes, aquí podemos creer que hay alguien que nos va a salvar con su campaña agresiva, podemos volver a caer en idealismos muy peligrosos y eso ya lo estamos empezando a ver que están retomando el pasado. Pero entonces una de las ventajas bonitas de este 2026 es Saturno ingresando junto con Neptuno al signo de Aries y dice, sí, este personaje acá acuoso, ese es el agua, acuoso de Neptuno, que es esa sensibilidad y que tiene mucho que ver con ese movimiento muy sensible hacia una visión, hacia un propósito de movilizarme hacia adelante o de expansión. Saturno dice sí, pero no así. No desde la confusión y no otra vez como desde la pérdida completa del yo. Vamos a poner algunas reglas en claro. Piénsate que cuando tú pones reglas en claro desde el inicio, todo se acuerda y dice, ¡ay, qué tranquilo es esta situación! Cuando es confuso es cuando empezamos a sentir el miedo. Saturno acá es un gran sabio que nos va a dar una enorme energía y esto lo podemos asociar con el elemento de la tierra. Entonces, la tierra recibe ese fuego. Yo puedo tener impulso ante una visión, pero si yo no tengo una tierra que sostenga, se va a quemar el sistema nervioso. Entonces, sin tierra, hay agotamiento, hay ansiedad, hay un colapso después del impulso. Síguelo, nótalo. Tú tomas un impulso y colapsas luego, no hubo tierra suficiente. Sentiste que se descargó todo tu sistema nervioso al hacer esa tarea, entonces no había una tierra que realmente sostuviera tal nivel de impacto, de agilidad y de rapidez. Cuando Saturno entra a Aries, dice, mira, esto es un nuevo inicio, esto es un resurgimiento, algo nuevo están haciendo que ni tú ni yo sabemos cómo va a ser de aquí en adelante. Este es una oportunidad de volver a emerger después de tantos periodos de quedarnos en la inercia del agua, pero lo tenemos que hacer con reglas. Yo necesito hablarte de las reglas básicas. Esto tiene que ver con rutinas básicas, horarios de comida y descanso, estructuras mínimas, límites claros, acuerdos que sean muy concretos en torno al tiempo, al dinero, a los roles y sistemas que te simplifiquen la vida. Tú no sabes, no tienes la menor idea cuán importante es mantener la tierra cuando hay tanto fuego. De hecho, las personalidades que son muy fuego van a tener una mayor tendencia a quemarse, es decir, de por sí ellos tienden a quemarse y su cuerpo les avisa cuando ya fue demasiado tarde. Este año es demasiado para una personalidad tan fuego y por eso las personalidades que son más tierra o que son más agua, después de haber pasado por un montón de años de crisis y de renovación, pueden utilizar con mucha sabiduría este año de impulso, solamente si lo hacen con conciencia, en la medida en que puedan mantener esa tierra de estabilidad y impulsar su fuego. ¿Dónde está el peligro? Que no salgan, que se sigan atrapados en aquello que ya se cayó, que sigan en la nostalgia, pensando de más en lo que sucedió y que ya no va más. Ese es el peligro del agua y el peligro de la tierra es apegarse a modelos que ya no funcionan por pura obstinación. Pero si ellos se desprenden de eso, este año es maravilloso porque es el impulso que necesitaban para empezar a movilizarse, para empezar a ser más visibles, para empezar a crear desde estructuras muchísimo más ligeras, mucho más simples. Aquí viene adelante lo de la simpleza, es muy importante durante este año 2026, ya les voy a contar por qué.
cosas muchísimo más sencillas se van a quitar miles de kilos de encima de tengo que cargar porque esto tiene que ser difícil y esto si no es súper complicado entonces no es válido. Todo eso ya se cayó, así que puede ser una muy buena oportunidad para crear desde un lugar totalmente diferente para estos elementos, pero tiene su precio, ¿verdad? Necesitan dejar esos ciclos atrás. Ahora, para el fuego y el aire vienen los ciclos más complejos. Los dos elementos están recibiendo los mayores retos y es porque hay exceso. Entonces es muy fácil caer allí y ahí es donde el fuego ya pues incinera. Hay que tener mucha precaución. Si tú eres signo de fuego o aire predominante en tu naturaleza, pues no te entregues al fuego sin ningún tipo de contención, porque es fuego sobre fuego, aire con fuego, es demasiado. Entonces vas a necesitar llevar tu voluntad y tu atención a esto que no te sale de forma tan natural. Por ejemplo, cuidarte, bajar el ritmo, tener organizadas tus rutinas, tener en el calendario, si es de posible, el descanso y los periodos de restauración. La Tierra va a ser fundamental el 20 de febrero. Saturno y Neptuno se unen en Aries y esto aplaca un montón este fuego, porque si no se sentiría como, ¿sabes? Piénsate en una persona que tiene vendados los ojos y tiene una pistola de fuego y está llevando el fuego a todo lado. Eso sería un Neptuno en Aries. Llega Saturno y le dice, un momento, con dirección, con disciplina y con sostén. Yo prefiero que sea pequeñito y sostenible a que sea un enorme incendio y que no tenga ningún tipo de claridad. Entonces, sí nos va a exigir un Saturno en Aries una visión y un compromiso, y por eso se están cayendo todos estos temas asociados a el universo proveerá, Dios proveerá, el universo te lo manda, el universo te lo da, porque te lo mereces, porque me lo merezco. Estas cosas que son conceptos tan abstractos que estamos utilizando la espiritualidad para volver a caer en la inercia, todo esto se está cayendo y se está, digamos como se está dejando en un ciclo pasado. Bien. Neptuno es este elemento de agua y el elemento de agua nos va a ayudar muchísimo en este signo, en este año tan de fuego, porque el agua es el antes y el después. Significa que te restaura, te descansa para que puedas aplicar a ese fuego con dirección, con consistencia, pero luego es el que integra lo vivido. El que integra la experiencia. Entonces el agua también es ese momento de pausa de qué fue lo que pasó, qué aprendí, qué me dio, y también vamos a necesitar esos espacios de nada, o sea, casi como bloquear la agenda para simplemente estar, para simplemente ser, porque nos podemos como realmente abrumar muy fácil. Es el descanso, el agua va a ser necesario, viene mucho tiempo después de la tierra, pero no es un refugio, no es un escondite. Entonces recuérdate que una sensibilidad sin acción, una intuición sin movimiento, una profundidad sin salida es quedarte en el ciclo pasado, y esto es lo que está llegando hacia un final. Bien, luego llega otro aspecto muy interesante, que es el Urano en Géminis, que ingresa el 26 de abril. Géminis es un signo de aire, pero es un signo muy interesante, y aquí vienen unos valores particulares en este 2026. Cosas simples y cortas. Por ejemplo, más asociados a ideas pilotos, a conversaciones, a prototipos, a una curiosidad chiquita que se te va encendiendo en el camino. Muy importante lo ligero, muy importante abrir la mente, muy importante dar opciones, y está directamente relacionado con la experimentación. Entonces, se está cayendo todo un sistema que vive en una mente que no tiene interacción, porque Géminis, a pesar de que es un signo mental, es un signo de aire y de información, está en comunicación constante, está en intercambio. Incluso volver a avivar el tema de la comunidad, y cuando hablo de la comunidad hablo del mercadito del pueblo, ¿verdad? Donde vas con todos los campesinos y te encuentras y escoges tus frutas y verduras, o el cursito de cerámica con tus vecinas, o el grupito que hiciste en el gimnasio, o estas pequeñas comunidades más de vecindad, más de personas con las que interconectamos ideas. No tiene que ser la amistad súper profunda, no tiene que ser como toda una vida juntos y entonces si no, es que ya no vale esta relación. No,
también se están cayendo los modelos de que la relación de pareja es el único vínculo que te da conexión. Entonces estamos como empezando a abrirnos a un montón de grupos, y aquí el valor importante va a ser lo ligero y lo simple, conversaciones sencillas que tú vas conectando con personas y te aviva la mente. Urano, como les decía, entra el 26 de abril en Géminis, se queda ahí 7 años, y no te voy a mentir, esto también trae un montón de velocidad y de ruido mental, de información, de noticias. Esto va a ser una locura en cuanto al tema de la información, sobre todo porque también Plutón está en Acuario, entonces todo esto va a ser muy impactante, y cosas oscuras y sombrías que aparezcan de la tecnología o de los avances modernos. Sí, esto está dentro del contexto, pero a nivel personal es un llamado a volver a conectar. Porque yo siento que hemos estado durante mucho tiempo aislados en el proceso de sanar, en el proceso de yo con yo, en el proceso de mi vida, mi situación, mi dolor, y ahora se está pidiendo como salir un poco al mundo y explorar ese fuego juntos. Entonces, cuando ya Urano entre dentro de la ecuación de los cambios del 2026, es decir, para abril, pues ya vamos a ver otro tipo de situaciones, ¿cierto? Ya vamos a ver que este fuego crece si vamos juntos, este fuego crece si nos conectan ideas, incluso si son diferentes. Es una llamada a la flexibilidad, es un llamado a abrir la mente, no a quedarnos con ideas e ideologías súper cegadas, súper radicales, porque hay un montón más que necesitamos también aprender a ver o a revisitar. Plutón, por último, en Acuario. Entonces, este es el elemento metal, nos va a dar ese corte, ese afilado importante que siempre nos va a dar este Plutón. Y esto tiene que ver con estructuras mentales obsoletas que se van a caer, se van a destruir jerarquías que son invisibles, necesitaremos nuevos acuerdos y una ética grupal real. Acá hay algo muy importante, y es que Plutón en Acuario va a ser un referente importante, porque resulta que en el 2026 también vamos a empezar los eclipses en el eje Acuario-Leo. Otra vez, fuego y aire. Es como otra vez, una y otra vez. Como que no hay un poquito de agua que uno diga, listo, por aquí me mojo un rato. Puro fuego y aire, fuego y aire. Y estos eclipses son interesantes porque el nodo norte va a estar en Acuario, es un llamado en general, global y colectivo, es un llamado a una integración más grupal, es decir, a pensarnos en red y no solamente a pensarnos en lo que a mí me conviene, versus Leo, que es, pues si yo tengo el poder, si yo tengo la fuerza, si yo puedo, quiero y no me da miedo, ¿qué me importa, verdad? O sea, como que todo esto es el nodo sur y se está empezando a desintoxicar todas estas figuras. Vean lo que esto lo vamos a ver en lo global, pero también en lo personal, en el que uno dice, ¿cómo es que el poder enceguecido en un solo personaje puede llegar a generar tanto daño? Bueno, tiene que ver con el mostrarnos de forma colectiva como un reflejo, también en nosotros donde empezamos a ser tan testarudos y ensimismados cuando perdemos la idea de que somos un colectivo y de que todos nos afectamos a todos. Entonces también es una iniciativa a una nueva construcción, a un nuevo imaginario de cómo convivimos entre todos. Pero Plutón está ahí, ¿verdad? Y Plutón está mostrando las caras más densas y oscuras de todos estos movimientos que son colectivos. Entonces no va a ser tan simple, estamos todavía como procesando cómo podrían hacer esta nueva era, pero bueno, aquí se empieza a movilizar mucho a nivel social y a nivel de poder. Este año el Caballo del Fuego no te pide que seas tú el único poderoso que va directo a imponer su propio fuego. Tiene que ver con aprender a encarnar tu propia dirección sin tener que imponerte en los demás. Cuidando que los otros también pueden avivar tu fuego y que te pueden inspirar para llegar más lejos, en vez de simplemente entrar en la competencia, que son puros aspectos sombríos del fuego. Y esto lo vamos a tener que pulir mucho con el nodo sur en el signo de Leo. Entonces aquí ya tenemos a los 3 transpersonales habitando signos de aire, signos de fuego, eclipses. Dentro del próximo 2026 estamos todavía en el invierno. No se ha acabado el año astral del todo, pero bueno, entramos dentro del 2026 desde nuestro calendario, ya van sabiendo que se va sintiendo
26 de enero Neptuno entra a Aries, 14 de febrero Saturno entra a Aries, el 26 de abril Urano entra a Géminis, esto ya cambia un poco la dinámica, y el Plutón desde Acuario. Interesante van a ser los meses que se activan estos planetas. Por ejemplo, el mes que se activa el signo de Acuario es muy importante porque todos los planetas van a pasar por Plutón y van a haber cambios y movimientos a nivel global. Y todo tiene que ver con la autenticidad, que tanto yo estoy siendo fiel a mis llamados y a mi naturaleza de impulso, o solamente estoy queriendo figurar, que ese es uno de los detalles sombríos del fuego, ¿no? Como yo lo que quiero es la fama, la gloria y poder ser visible, pero no tiene ninguna coherencia con lo auténtico. Así que todo este mes Acuario nos va a pedir mucho el reclamo de la autenticidad y de la libertad, básicamente para decirte, todo aquello que tú no eres y que quieres mostrar va a ser demasiado pesado. Lo vas a sentir pesado en el cuerpo. Esto de yo tengo que ser de esta forma porque así se usa, eso se va a sentir pesado, entonces no es sostenible, entonces se va a quemar. Eso es un poco el tema de lo que va pasando acá, pero a nivel colectivo implica un montón de movimientos a nivel social. Luego, por ejemplo, en la época de Leo, más o menos hacia finales de julio y agosto, vamos a tener otro movimiento porque son los eclipses en el signo de Leo. O, por ejemplo, cuando lleguen planetas a Géminis, ¿cierto? En los meses como el mes de Géminis o el mes de Aries, también van a ser intensos e importantes porque es la primera vez que vamos a activar todas estas energías colectivas transpersonales. Bien, ¿qué arquetipos se caen en este año 2026? El gurú y el maestro. Este maestro lejano, inaccesible, que lo tienes en un pedestal. Este gurú que todo lo sabe, que te dice, que te habla, que te da un montón de información y que tú vas y dices, wow, el maestro, y cuando lo intentas poner en práctica no te sirve absolutamente nada de lo que te dijo, eso se cae. Porque nosotros venimos de ciclos donde la espiritualidad es algo abstracto y difuso, donde si yo tengo el concepto entonces soy mejor que los demás, y en realidad este año 2026 pone a prueba a ese qué tan de verdad has transformado tu vida. Quiero ver la acción. Quiero ver el impacto que tenga en tu vida personal. Esto implica en tu dinero, en tu energía, en tu salud, en la forma en que vives, en la manera en que te sientes con tu vida. Entonces, es una espiritualidad muchísimo más encarnada. Creo que todos venimos como con una necesidad de eso, como de ya no me digas más porque no está funcionando. Entonces, estos roles, estos arquetipos se van a caer. Se va a caer el Salvador y la Salvadora. Eso era de una época pisciana. No, definitivamente esto no va más, y esto también cae en vínculos o relaciones o situaciones donde tú eras la que salvaba, la que daba más de lo que recibía, de la que daba desde el cansancio, el agotamiento, desde el extenuamiento, la que daba sin reciprocidad alguna, es decir, no me des nada, yo simplemente te doy y no es necesario que ni te acuerdes de que yo existo. Estas cosas están llegando a un límite y probablemente tú ya lo estás sintiendo en tu vida si es algo que tú has venido encarnando en estos últimos tiempos. También se va a caer esa visión sin tierra. No, el que tiene 1000 proyectos, el que va a desarrollar la cosa más grande que nunca antes vista. Escúchenme bien. Nunca antes vista viene. Lo que viene, nadie lo conoce y no hay nada que se le compare. ¿Y dónde está el resultado? ¿Y en dónde está? En la tierra, ya materializado. Estas cosas se caen y esto abundaba en el ciclo anterior. Es mejor que tú hagas algo muy sencillito y lo sacas al mundo sin promesas, sin decir esto te va a salvar la vida, esto te va a quitar definitivamente el dolor. No, sin promesas, esto es lo que yo puedo aportar, esto es lo que yo siento, pienso, ojalá te sirva, a decir como, uy, mira, lo que se viene, tú no te imaginas, porque esto te deja en un estado como de vacío y realmente se está perdiendo la confianza ante todo esto, ¿no? Todo lo que viene que no es auténtico. Pensemos, por ejemplo, en todos los burnouts de los influencers, ¿no? Como los que están hablando de esta imagen perfecta y luego caen y se queman porque no pueden sostener una imagen que no es real. Entonces, es mejor prometer menos y estar segura de lo que tú puedes otorgar y entregar desde la tranquilidad y la autenticidad que prometer demasiado, ¿verdad? Arquetipos que van a nacer. Estos arquetipos van a nacer en este nuevo ciclo, no es el 2026, es este nuevo ciclo que inicia. El que inicia
y el que inicia desde un lugar muy humilde e inocente. O sea, me acuerdo del arcano menor del paje de oros. Ese, ¿cierto? Es un aprendiz, quiere empezar a manifestar algo, pero está iniciando. No es el experto, no es el rey de oros, no es el que se la sabe todo, el que tiene toda la experiencia, no, es inocente. Y en estas cosas, por ejemplo, esto tiene mucho que ver con el Urano en Géminis. Oye, ¿por qué no te atreves a aprender algo que nunca has aprendido? Algo que tú dices, ¿será que para mí sería eso? Sí, ve, lánzate. A mí siempre me dio curiosidad, por ejemplo, la gente que trabajaba con abejas. Bueno, hazte un cursito de las abejas y apréndete un poquito más de las abejas, y ojalá desde la experiencia, algo muy simple, muy sencillo, un retiro que te lleven a ver un cultivo, un apicultivo, no sé cómo se dirá, ¿cierto? Como ir a explorar y hablar con personas que sepan del tema, y qué interesante. ¿Va a ser tu nueva profesión? Probablemente no. ¿Y tiene que dar algún resultado? No. Pero eso te va a dar un montón de inspiración y de vida. Entonces va a ser por ahí. El que inicia este paje de oros, ¿no? El que no espera permiso. Esto es muy importante, no pedir permiso. No, a mí me pasa como yo ya no quiero pedir permiso de si lo que hago es correcto, de si te parece o no te parece, de si es adecuado o no. Esto es lo que me nace, esto es lo que puedo entregar, esto es lo que puedo llegar a hacer, y esto no lo quiero compartir, o esto todavía no lo integro, y entonces me lo reservo. Ese es el arquetipo, el que no está pidiendo permiso y no espera el permiso de nadie, el que empieza pequeño, el que aprende haciendo y el que se equivoca sin colapsar. Entonces, ¿dónde está el problema? Si tú tienes traumas asociados a que fallar, eso significa una prueba a tu valor, de que fallar ya es definitivo, o modelos de perfeccionismo muy rigidizados, o estás esperando la validación para movilizarte. Este año te va a retar un montón, porque se te está pidiendo es que te muevas. Que te salga, no sabemos si va a salir o no va a salir. El tema es esa chispa interna tuya, cómo puedes ponerla en movimiento sin esperar nada a cambio. Entonces, cuando hay mucho trauma que está directamente asociado con que mi valor equivale a cuántos likes, a si a alguien le gustó o no, de si alguien validó o no, de si fue perfecto o no, pues entonces nuestro poder creativo empieza a colapsar y a detenerse. Entonces también hay que trabajar sobre estos escenarios. Creo yo que lo más importante es trabajar en estos miedos a exponernos, en estos miedos a equivocarnos, en hacerlo mal, en que nos juzguen, en que piensen cosas que no son de nosotros, en que nos señalen. Bueno, es necesario empezar a afrontar estos retos, porque de lo contrario nunca más va a haber un grado de fuego, de exposición a la creatividad. El otro arquetipo que va a emerger es el del artesano, y por muchas cosas, el que hace a mano, el que tiene una tradición, pero que también reúne a la comunidad, el que enseña a través de la repetición y la conexión. Piénsate que la artesanía no es un tema ni abstracto y no es un tema tampoco teórico, es un tema de práctica, y al inicio el tejido te queda chueco, y al inicio el canasto queda deforme, y al inicio no tienes bien la técnica, pero lo sigues intentando y lo perfeccionas por repetición. Entonces, este modelo del artesano, que tiene que ver con espacios simples, presentes, un ritual cotidiano, un encuentro pequeño, un círculo que se sienta más vivo, que puedas cobrar por tu trabajo. Esto es muy importante, el no prometer nada muy grande, simplemente estar allí y trabajar desde la experiencia. Ese modelo es muchísimo más adecuado ahora que simplemente el de estar postergando eternamente porque no es ideal o perfecto. Viene todo con imperfecciones. De hecho, ahorita están cortando acá el pasto y probablemente esto se escuche en el video. El video anterior quedó acelerado por alguna razón. Sí, es lo que hay. Bien, hablemos un poco de los vínculos del dinero, el tema espiritual y el tema de nuestro cuerpo, cómo se siente en el 2026. Entonces, los vínculos que en este momento, lo que vamos a ir viendo, y esto es muy general, ¿verdad? Porque cada persona es única, totalmente única, pero sí estamos empezando a sentir una energía colectiva. Yo le llamo como una energía fenomenológica, o sea, como un clima, ¿verdad? Entonces uno dice, está haciendo calor y entonces la forma de vestir de todos cambia, o si hace mucho frío, entonces la forma de vestir cambia. Es algo así, es como una energía colectiva que vamos medio sintiendo, y acá estamos tratando como de ponerle palabras para que sea más fácil para nosotros
transitarla. En los vínculos nosotros vamos a necesitar autonomía, acuerdos que sean claros, respeto por el ritmo del otro y una compañía que no tenga jaula, porque venimos de vínculos de fusión, vínculos de codependencia, vínculos de sacrificio, vínculos donde amar es darlo todo de mí, aunque me quede vacía, aunque me quede con hambre, vínculos donde yo perdono porque amo, o yo tolero porque amo, o el amor es soportar, o el amor es esforzarse, el vínculo a lo no disponible, la idealización, entonces entre menos posible sea, mejor es, el vínculo entre más sufrido, mejor, ¿cierto? Todos estos modelos muy de la época pisciana, y esto está empezando a cambiar colectivamente. Ahora nosotros queremos vínculos más maduros, que tengan límites concretos y límites claros. Para esto necesitas aprender a comunicarte. Tienes que decir quién eres, qué no quieres, qué te gusta, cuál es ese límite inquebrantable y qué estás dispuesto a aprender. Porque si no te comunicas, si no sales al mundo en la expresión, el fuego de esa expresión, te quedas en esa agua, ¿cierto? Retenida de allí y no pasa nada. Entonces todos vamos a tener que aprender de eso, vamos a tener que dialogar. Ya no se vale el vínculo que simplemente se desapareció, eso es muy Piscis, o el que está pero no está, ¿cierto? Como el fantasma, eso es Piscis, ¿no? O actuar desde la víctima o desde la confusión, o es que a mí nunca nadie me da y entonces estas cosas están llegando a un límite para todos. Ahora se exigen vínculos muy maduros. Y una cosa que está pasando con todo este movimiento hacia el fuego es que hay una crisis del masculino, y a esto no me refiero de hombres, me refiero a la energía masculina en hombres y mujeres, que es cómo podemos mantener la energía del masculino y el femenino sin que el masculino se ponga por encima, el femenino se ponga por encima o por debajo, en el que no quememos al otro en el egoísmo, en el narcisismo. Entonces, ¿cómo se mantiene una visión? ¿Cómo se mantiene una meta? ¿Cómo se crea una iniciativa? ¿Cómo se va mirando uno hacia adelante sin caer necesariamente en la violencia, en la guerra, en la impulsividad o en el imponer? Entonces, todos estamos entrando un poco en esa dicotomía, pero de entrada un vínculo en este momento necesita acuerdos claros porque Saturno entra a Aries también. Y entonces él dice, vamos a poner límites de tiempo, límites emocionales, para que pueda crecer, para que pueda ser sostenible. ¿Por qué? Porque acá nos podemos fundir y fusionar, pero entonces se quema. Y luego cuando está quemado ya no hay vida. Entonces no es un negocio. En el dinero, otra cosa también clara, porque nosotros estamos saliendo de un ciclo donde, bueno, servir es no cobrar, o creemos que servir es igual a me da miedo cobrar, entonces mi servicio, estas cosas como supremamente abstractas de esto debería ser un gesto, esto nadie lo va a pagar. Y lo cierto es que tenemos límites energéticos. Para que yo me pueda sentar a hacer un video de estos, pues tengo que tener comidita en la nevera y tengo que tener el pago de mi arriendo, o tengo que tener lo mínimo vital para tener vida y poder compartir. Y el dinero es energía. Aquí vamos a empezar a ver un montón de modelos asociados al dinero, como Dios proveerá, o porque me lo merezco, o algún día alguien llegará y me salve, o yo lo que estoy esperando es que la jubilación rescate mi vida. Y acá hay una posición muy diferente con el dinero, que es empezar a ver con claridad, aprender y a poner límites de nuevo. Entonces, ¿qué va a dar dinero? Lo simple, lo claro, lo repetible, lo encarnado, lo que vaya a la experiencia. Entonces, no me interesa que me hables del dinero, a mí ayúdame a aprender a través de la repetición, estas cosas que se van haciendo en comunidad juntos de a poquito y que se van viendo los avances, es mucho más valioso durante este año. Pero todas estas ideas, ¿no? Del sacrificio con el dinero, de que no merezco que me paguen, o mi valor es chiquitico, porque esas cosas necesitamos reencauzarlas y ponerlas en movimiento a la función del fuego, ¿no? De mi propio caballo, hacia qué dirección quiero ir, y pues esto tiene que sostenerme, así que necesito crear una nueva relación y vínculo con el dinero, que no es no mirarlo, ignorarlo, hacer como si eso no existe, acumular o simplemente derrochar. De nuevo, tiene mucho que ver con los valores. Recuérdate que la dirección está dictaminada por tus raíces, y la raíz es justamente lo que valoras. Esa es la dirección más importante. Entonces, no todos valoramos lo mismo,
y el uso de las cosas no van a ser iguales dependiendo de cada valor. Bien, en la espiritualidad lo que va a ponerse en movimiento de aquí en adelante es la experiencia, la presencia, el ritmo y la repetición, que tú puedas sentir en tu cuerpo la diferencia. Porque tú me puedes hablar de un aspecto súper bonito y de un arquetipo súper increíble, pero voy confundida y luego digo, ¿y cómo pongo esto en práctica? Ay, es que el que no está listo no lo entiende. No, en realidad es que no está sirviendo tu instrucción. Entonces en la espiritualidad, de nuevo, maestros, gurúes a los que les dediqué mi vida y porque lo dicen entonces hay que respetarlo. Mira, lo que está pasando es que se está cayendo la referencia externa de autoridad, de dirección y de sentido. Y esto nos asusta, porque tú vas a ver que incluso ciertos gurúes van a caer. Ya están empezando a caer desde hace mucho tiempo. Pero que entre Saturno y Neptuno a Aries es un tema de tú eres la autoridad de tu vida. Tú eres el gobernante de tu vida. Tú eres el emperador de tu reino. Tú eres el que va a crear o no. Porque lo peor que puede pasar es que no crees nada, pero ese es el problema, que no nace nada nuevo. Entonces, el problema es que las autoridades de referencia ya no nos pueden dar indicaciones. Por eso se cae el arquetipo del gurú, del maestro intocable y el maestro que está por encima de todos nosotros. A ver, todos somos humanos. Y lo valioso no es el conocimiento, es la sabiduría. Y la sabiduría es poner a prueba cuando te metes en el lodo ese conocimiento. Entonces todos necesitamos una espiritualidad más encarnada. Es muy urgente traer de nuevo el cuerpo al sistema nervioso y no solamente quedarnos en la mente de algún día, si yo fantaseo y sueño, algún día será. Eso no va a pasar y ya sabes que no va a pasar y no es la dirección. Entonces dejar de buscar el referente que me guíe y empezar yo a ser mi guía. Y para eso necesitamos refinar la intuición. No una intuición que nos deja vaciados, porque eso es muy Piscis, esa energía que canalizo y conecto con un montón de información, pero no lo pongo en práctica. No, es una intuición que tú dices, yo no sé por qué, pero me está dando curiosidad de irme hacia allá. ¿Sabes? Yo te puedo hablar de esta intuición como una cosa como tengo sed. Entonces yo te pregunto, ¿estás en un procesamiento de yo lo que necesito de aquí en adelante es tomar agua o es algo que en el cuerpo empieza a aparecer y tú dices, ah, claro, el siguiente paso correcto es tomar algo porque tengo sed? Entonces, la intuición encarnada es más una sensación que te invita a un movimiento, como tomar agua o irte a dormir o tengo unas ganas como de mover mi cuerpo o de estirarlo. Ok, eso sentido encarnado que te lleva a un movimiento y una acción. No hay procesamiento teórico, no hay narrativa, no hay interpretación, no hay racionalización de nada, simplemente hay algo que te permite entrar en movimiento. Así que es muy importante y urgente volver a conectar con el cuerpo y el sistema nervioso y ahí es donde vas a encontrar tu autoridad, tu guía. Y esto es otra cosa que me atrevería a decir, vamos a entrar en un ciclo donde la autoridad tenemos que ser nosotros mismos, entonces vamos a tener que aprender a autogobernarnos. Esto suena un poco duro porque es dejar de ser los niños a los que les podemos decir, bueno, culpa del maestro, culpa del político, culpa del sistema, y empezamos a decir, claro, yo estoy empezando a tomar decisiones, me tiemblo por dentro, pero ya no tengo a quién más mirar, no tengo otro referente. Entonces va a ser muy importante que en esta espiritualidad aprendemos a conectar con nuestra propia intuición porque es la que nos va a dirigir, porque cada vez vas a sentir menos confianza en esas autoridades externas. Bien, estructuras colectivas que ya no se van a sostener en jerarquía, esto va a pasar, sino que están en redes y que todavía siguen siendo muy inestables. Eso es el Plutón en Acuario. Esto está pasando, seguirá pasando, no se va a demorar solamente un año. Plutón se demora aquí un montón de años más, así que esto hasta ahora inicia. Y bueno, para concluir, ¿no? Un Urano en Géminis, que es la mente que va mucho más rápido que la capacidad del cuerpo y del sistema nervioso para procesar lo que está pasando. Así que necesitamos muchísima disciplina en la regulación de nuestro sistema, en la descarga de nuestro sistema, en pausas, sobre todo con la información. Creo que lo más urgente es de verdad administrar todo el grado de información y de redes con las que tanta información que estamos como al día a día, pero en realidad no podemos sostener en nuestro cuerpo. Bien, ahora lo último que te tengo que decir es,
se tuvo que haber soltado un montón de cosas en este pasado 2025, 2024, 2023. O sea, venimos de soltar un montón de cosas. Este año es de impulso y si no se suelta, pues el impulso no se puede dar. Así que, ¿cuáles son los síntomas de que aún no has soltado y que por eso no estás empezando a emerger? Hay un cansancio crónico, muchos de nosotros le llamamos estoy bloqueado, pero en realidad tiene que ver con apegarnos a cosas viejas, decisiones que postergas una y otra vez cuando haga, en algún momento. Sí, ya sé que tengo que, pero más adelante. Sentirte que no avanzas, eso son síntomas de un fuego sin circulación. En el año 2026, en el año del caballo del fuego, a este caballo no le corresponde soltar. Ese no es para nada su misión. Eso fue del 2025 de la serpiente, que es la que muda de piel. Tú no ves a un caballo mudando de piel. Él va en el impulso, él va en el galope. Ese es el símbolo que me parece tan hermoso. Él va galopando, él va hacia la visión. Entonces el problema es que este año te quema porque estás haciendo demasiado esfuerzo y gastando demasiada energía. Entonces, una invitación por último, porque todavía estamos en ese año de serpiente antes de entrar al de caballo, es muy importante que lo que ya sabes que se cayó, lo dejes ir. Y si necesitas apoyo o ayuda para poder soltarlo, búscala. Porque de lo contrario, el agotamiento va a ser cada día muchísimo mayor. Recordarles también que el proceso terapéutico, donde trabajamos con el sistema nervioso y el cuerpo, no tanto con la interpretación y la racionalización, tiene precio del año pasado, todo este enero, y luego va a subir de precio. Así que si tú estás interesado en un trabajo puntual de tu trabajo del cuerpo con tu sistema nervioso para un objetivo que quieres empezar a emprender, puedes también acceder a este proceso terapéutico. En la descripción te dejo toda la información. Cuéntenme qué piensan de este año 2026, cómo lo han sentido. Viene con muchas cosas. No podemos decir cómo va a ser porque es impredecible, pero más o menos esto es un poco lo que te puedo compartir. Me encantaría saber de ti. En los comentarios los leo y les comento y les respondo. Recuerden que en mi Instagram comparto mucho más, en @astro_novas. Ahí comparto usualmente sobre las lunas del momento, los eclipses del momento e información que sea más rapidita y digerible, que sea importante mencionar. Allá nos vemos. Un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Chao.